Con muchísimo gusto, yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. ¿Qué semanas me he pasado? Pues la verdad muy contenta de compartir con todo el país lo que se está dando en torno a la salud y al bienestar. Gracias a Jalisco porque tuve la oportunidad de hacer esta gira de la salud allá. La semana pasada también en Puebla con una conferencia y el Foro de la Mujer. De verdad, para mí es un honor poder estar con ustedes cerquita. Gracias de todo corazón y seguimos aquí trabajando con mucho gusto porque aparte tenemos amor a lo que hacemos y más amor cuando conectamos con todos ustedes. Gracias, de verdad. Y en esta ocasión déjame decirle que la semana pasada se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma y no quisimos dejar pasar esta oportunidad de crear conciencia sobre esta enfermedad silenciosa que afecta la visión de millones y millones de personas en todo el mundo. Es considerada la primera causa de ceguera irreversible y pues esto daña el nervio óptico debido a que incrementa la presión intraocular, que es diferente a la presión arterial, que ahorita nos va a platicar el doctor Ricardo Washington, oftalmólogo, especialista en estrabismo, segmento anterior y cirugía refractiva, jefe de oftalmología del Hospital Ángeles de las Lomas. Con este tema, querido Ricardo, y me da muchísimo gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Ethel, muchas gracias y gracias por la invitación. Un placer. Gracias a ti por compartir cámaras y micrófonos conmigo con este tema tan importante y que toda la gente debería de checarse. Cuando vamos al oftalmólogo, cuando yo voy contigo, que tú eres mi oftalmólogo, me revisas mi presión ocular. Es como parte de un chequeo, pero ojalá toda la gente lo hiciera. Correcto. Parte de la revisión oftalmológica rutinaria es el tomar la presión intraocular. Y entrando un poquito en tema, como tú lo dijiste, el glaucoma muchas veces es una enfermedad silenciosa. El paciente no se da cuenta que tiene la presión alta, porque para que el ojo duela porque la presión está alta, tiene que estar muy alta. Y estamos hablando de un tipo de glaucoma que es el glaucoma agudo en ese caso. El glaucoma más frecuente no es el glaucoma más frecuente es lo que se llama el glaucoma primario de ángulo abierto y ese generalmente no da síntomas. O si da síntomas son, pues a veces que se ven un poco de halos en las luces, pero no necesariamente produce dolor. Y lo malo de la enfermedad es que cuando se da cuenta el paciente, ya el campo visual se ha dañado y el daño es no reversible. El campo visual se va haciendo tubular y no es reversible el daño que tenga el nervio óptico en este estadio, ¿no? A ver, entonces sí, la prevención, como tú lo mencionas, es muy importante. O sea, agarrar el glaucoma en estadios tempranos, donde pues me imagino que hay un tratamiento donde no hay afección de la visión. Cuando ya, según lo que comentas, querido doctor Ricardo Washington, cuando el campo visual empieza a reducirse, que empiezas a pegarte con las puertas, a como que de repente chocas con las personas, ahí ya es algo que no puedes detener, pero ya no puedes regresar a la visión anterior. Correcto. Digamos, uno de los síntomas principales ya en este estadio es que el paciente va manejando y empieza a no ver los carros de los lados o empieza a chocar en los laterales, ¿no? Porque hay una reducción concéntrica del campo visual y todo el tema es que esto no debe de llegar a este estadio, ¿no? Por eso la prevención y el tratamiento temprano es muy importante. Sí. Pero déjame decirte que no necesariamente decir glaucoma es igual a presión alta, porque hay algún tipo de glaucoma que son glaucomas que se consideran de presión normal, pero también se va afectando el nervio óptico en pacientes que son susceptibles o tienen nervios ópticos delicados. Sí. Por ejemplo, pacientes muy miopes pueden tener una presión normal, pero es un nervio óptico, digamos, sensible, y el nervio, a pesar de que la presión está normal, se va dañando. Entonces, lo importante de todo esto es detectarlo y al paciente que veamos que empieza a tener daño en el nervio, hacer los estudios necesarios
para determinar si realmente se está dañando. Evidentemente, los antecedentes son muy importantes y hay factores de riesgo. Tal vez el más importante es la herencia. Entonces, todos aquellos familiares de paciente con glaucoma tienen que estar pendientes de no tener glaucoma en alguna época de su vida, porque no tiene palabra de honor en glaucoma. Puede presentarse en cualquier edad, aunque lo más frecuente es que se presente en la edad adulta. En Sin edad embargo, productiva. hay glaucomas en bebitos, hay glaucomas en juveniles, hay glaucomas en adultos jóvenes. Sí. Entonces, sí, una revisión con el oftalmólogo es muy importante. Dime una cosa, doctor Ricardo Washington. Mencionabas que hay cosas que podemos prevenir o tal vez cuidar los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo? Como mencionas, es una cuestión hereditaria, pero ¿hay algo también que podamos ayudarnos? No sé, un tema de obesidad, un tema de cuidar nuestra visión, algo que nos ayude, que no tiene nada que ver, y eso es importante que lo comentemos en el siguiente bloque, a la presión arterial sistémica. La presión arterial del ojo, la presión intraocular es diferente a eso. Entonces, las personas dicen, es que yo tengo mi presión arterial normal, pero podrían estar con una presión intraocular alta, que es parte de... Que ahorita voy a una pausa, querido doctor, y hablamos de esto, de los factores de riesgo y obviamente lo que se le conoce como presión arterial, junto con la presión intraocular, que no es lo mismo en estos casos. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya a mis redes. Estoy platicando con el doctor Ricardo Washington acerca del glaucoma. La edad y la genética que nos estabas comentando, querido Ricardo, pues sí son factores de riesgo y hay estudios que han señalado un vínculo preocupante con el sobrepeso y la obesidad. Que esto puede incrementar la presión intraocular y queremos saber todos, las personas que te escuchamos y te seguimos, querido Ricardo, y que están pendientes de la salud ocular, ¿cuál es la diferencia entre la presión intraocular y la presión arterial sistémica? ¿No tiene nada que ver o si hay una relacioncita o las personas que tienen presión arterial alta tienen más probabilidad? ¿Cómo está esto de los factores de riesgo? Mira, evidentemente la hipertensión arterial es un factor de riesgo para padecer glaucoma, pero hay que sumarlo, ¿no? O sea, es la herencia de tener familiares con glaucoma, y hoy se le está dando mucha importancia al ADN mitocondrial y a una sola otra cosas de genética. Entonces, uno es la herencia, dos, la raza. Es mucho más frecuente en la raza negra o en la raza oriental que en los caucásicos. Entonces, ahí llevamos dos factores de riesgos importantes. Tres, la edad. Evidentemente, con la edad, digamos, la coladera del ojo, que es el trabéculo, se puede ir tapando y eso hace que la presión intraocular suba y por lo tanto es más frecuente con la edad que podamos padecer glaucoma. Por eso dije, es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, aunque se puede presentar en cualquier edad, ¿no? Ahora, otros factores de riesgo importantes, como mencionamos, son la hipertensión y la diabetes. Evidentemente, la diabetes pues, es una enfermedad que todo ataca y nos produce un tipo de glaucoma muy especial que se llama glaucoma neovascular, pero tampoco es el más común. Y los hipertensos, cuando tenemos un paciente que estamos sospechando que tiene glaucoma o que tiene herencia de glaucoma y además es hipertenso o fumador, tienen más riesgo de padecer glaucoma. Entonces es importante que ese paciente con riesgo de glaucoma esté bien controlado de su presión arterial y aconsejarle que deje de fumarse en el caso de que sea tabaquismo positivo. Entonces, como ves, son varios factores de riesgo, más aparte el hecho de tomar la presión intraocular, ya sea en límites superiores o un poco alta, ese es un factor de riesgo, porque no necesariamente el que tomemos la presión ocular un poquito alta es igual a glaucoma, porque hay algo que se llama hipertensión ocular, que son pacientes que tienen presión intraocular límite o alta, pero no necesariamente daño en el nervio. Entonces, para que tú tengas glaucoma, tienes que tener
además de la presión intraocular sospechosa, tienes que tener daño en el nervio óptico, y ese daño en el nervio óptico se manifiesta como un daño en el campo visual, de donde la exploración oftalmológica del nervio y los estudios morfológicos del nervio, como son el OCT del nervio óptico, más el estudio funcional, que es el campo visual, más la toma de presiones intraoculares, son los que nos van dando el diagnóstico de glaucoma o un paciente sospechoso de glaucoma, que son los que más tenemos que seguir, porque como comentamos al principio, si se diagnostica en fases tempranas, el pronóstico es mucho mejor con tratamientos tempranos que ya cuando hay un daño avanzado. ¿Con qué enfermedades se puede confundir un glaucoma? O sea, ¿con qué otras enfermedades podría disminuirse este campo visual donde, como dices, chocan, no ves al lado, chocas con algunos objetos y se va haciendo tubular el campo visual? Bueno, muchas enfermedades neurológicas nos pueden simular glaucoma digamos, estas enfermedades neurológicas, además de afectarte el campo visual, claro, el tipo de afectación en el campo visual en las enfermedades neurológicas es diferente al del glaucoma, porque en el glaucoma se empieza por dañar una zona que se llama área de Jerrum y luego se va extendiendo a la periferia, y las enfermedades neurológicas, ya sea por tumores en la hipófisis o accidentes vasculares, nos dan campos visuales muy específicos, con daño muy específico, y que a veces en el estudio morfológico del nervio, por la falta de circulación que tiene el nervio en estas enfermedades neurológicas o por hipertensión intracraneana, el nervio está pálido y muchas veces es difícil de diferenciar la palidez de la excavación, porque van de la mano. Un nervio excavado generalmente es pálido, de ahí el término de glaucoma en su origen etimológico. Pero todas las enfermedades neurológicas nos pueden dar un diagnóstico diferencial complicado de glaucoma, y pueden tener las dos cosas, ¿no? Claro. Pacientes que tienen alteraciones circulatorias con hipertensión arterial y que han tenido un accidente vascular cerebral, con nervios ópticos sospechosos o inclusive con glaucoma. Sí. Una pregunta, doctor Ricardo Washington. ¿Cuánto tiempo tardan en tener un diagnóstico? Aprox, obviamente no es general, pero de que podrían haber iniciado con la presión intraocular alta hasta que ya tengamos una sintomatología muy evidente de pérdida de campo visual. ¿Cuánto tiempo tienen como para haberse checado en el Inter y poder detener la progresión de la enfermedad? Sí, el tiempo entre, digamos, el paciente tiene la presión intraocular, no pensemos que es una cifra constante, sino él tiene una curva circadiana en la cual a ciertas horas de la noche es más alta que en el día. Lo importante es que ese promedio de presiones no dañe el nervio. Entonces, hay veces que se va dañando muy lentamente y puede tardar años en manifestarse el daño ya morfológico en el nervio, y que detectemos en el campo visual. Pero son pacientes que el hecho de tener las curvas de presiones alteradas, más factores de riesgo, más nervios ópticos sospechosos en la exploración, a veces usamos tratamientos preventivos con medicamentos protectores del nervio óptico para evitar que ese nervio se dañe, o en pacientes muy miopes que son muy susceptibles de dañarse el nervio óptico también. Y en cuanto a los tratamientos iniciales, hay mucha discusión actual entre usar técnicas con implantes intraoculares como algo que se llama MIGS, o iniciarlos con la tradicional. Voy rapidísimo a una pausa, doctor Ricardo Washington. Te interrumpo tantito, pero tenemos que irnos aún con la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica. El 1.5% de la población mundial
padece glaucoma, mientras que en México afecta aproximadamente a 1.5 millones de personas, de las cuales el 50% desconoce que la padecen, y es parte de lo que estamos hablando con el doctor Ricardo Washington, acerca de que hay que checarnos. O sea, puede pasar mucho tiempo por estos cambios de presión a lo largo del día y la noche, ¿no, Ricardo? Por eso, ¿cada cuándo tendríamos que checarnos y a partir de qué edad nuestra presión intraocular o cómo está la salud del nervio óptico? Bueno, yo creo que si hay herencia, que es, como lo dije, es uno de los factores primordiales, esos pacientes tienen que tener una revisión por lo menos, alrededor de los 20, 25 años, y cada 5 años, por lo menos, si es que está bien, ¿no? Pero en pacientes, digamos, mayores de 50 años debería de ser una revisión anual, todos aquellos pacientes que tienen los factores de riesgo que comentamos, para detectarlo a tiempo. Ahora, lo que yo te comentaba, y yo sé que ya estamos en breve por terminar, son los tratamientos que hoy abordamos. El glaucoma primario de ángulo abierto se trata con gotas, que hay diferentes tipos de gotas, pero muchas son muy alergénicas, producen mucha alergia. Entonces, hay cierto tipo de aditamentos que en estos pacientes se colocan para usar entre menos gotas, más comodidad para el paciente con glaucoma, porque la alergia a los medicamentos es muy importante y muy incómoda, y sin embargo son necesarios para mantener la presión normal y que el nervio no se siga dañando. Entonces, ahora ha dado un cambio la terapéutica para usar este tipo de aditamentos que se llaman mix, que se colocan muy fácilmente para disminuir la presión del ojo. Pero por otro lado, también tenemos otro tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado. Y afortunadamente hoy con los aparatos podemos medir el ángulo. Entonces, cuando el ángulo es menor de 10 grados, ese paciente está en alto riesgo de tener un glaucoma agudo. Y a estos pacientes se les debe de efectuar una iridotomía para tratar de prevenir el glaucoma, o si son pacientes de ya alrededor de 60 años que tienen catarata, el mismo hecho de quitar la catarata nos ayuda a resolver el problema. Entonces, lo más importante es un diagnóstico temprano, saber qué tipo de glaucoma tiene el paciente o en qué ojo estamos viendo los factores de riesgo, para proceder de acuerdo a los factores de riesgo con la terapéutica más adecuada. Que comentabas que pueden ser particular. Claro, gotas o estos aditamentos por la sensación, o sea, la alergia que producen, o cuando ya quieres liberar la presión del ojo, una cirugía propiamente para liberar esto, pero es importante aquí la detección oportuna para que no progrese la enfermedad y no acabemos con una ceguera irreversible, que eso es, yo 100%. Creo que el mensaje. Y aquí también, importantísimo, mucha gente desconoce que tiene glaucoma y es importante hacer esta mención de hacer conciencia, que vayan a checarse. ¿Dónde te encontramos, querido Ricardo Washington, para que la gente, se pueda checar y si ya tiene un diagnóstico de glaucoma, puedan ver todas estas herramientas terapéuticas para mejorar y cuidar su salud ocular? Hospital Ángeles de Interlomas, la torre especial es el 430, o en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 1270. Es el doctor Ricardo Washington, un gran especialista, y que es importante que hagamos esta conciencia del cuidado de su salud visual, en este caso glaucoma. Querido Ricardo, como siempre, un placer compartir contigo micrófonos y cámaras. Gracias, Ethel, por la invitación, muy amable. Siempre un gusto, y un gran abrazo a todo tu maravilloso equipo de trabajo, que son espectaculares y grandes profesionales.